Les bendecimos en el nombre poderoso del Señor. Es un honor y un gusto estar en esta maravillosa y prestigiosa casa. Bendecimos a los pastores por permitirme estar acá, ¿verdad? En su altar, en su atril. Y bienvenidos a cada uno de ustedes. Espero que la palabra sea inspiradora para sus vidas. Puede ponerse unos instantes de pies mientras la persona del audio me pone una música de fondo. Y yo quiero que salude a la gente. Salúdale, dile algo hermoso. Párate de donde estás y saluda a la gente. ¡Ay, qué bonito viniste hoy! Te has cortado el pelo, pero qué hermoso viniste, qué hermosa. Fuiste a la peluquería. Saluda a la gente. Dile gracias por venir a este lugar. Me alegro verte y verte en la casa de Dios. Dios es bueno y maravilloso. El título del mensaje se titula Las finanzas del reino. Amén. ¿A cuántos le gusta dar? Que levante su mano. Bueno, a mí dar lo que me gusta es recibir. Pero el resultado de dar es recibir. A todos nos cuesta dar, pero en el dar hay bendiciones. Y Dios dice que le gusta el dador alegre. Entonces, quiero enfocar el mensaje para que no sea aburrido el dar, sino que sea una experiencia sobrenatural. Que usted experimente las bendiciones y las maravillas del Dios Todopoderoso. Hay unos misterios, después vamos a entrar en el texto bíblico muy conocido, el famoso texto de Malaquías. Pero hay unos misterios que el Señor me los ha podido revelar y quiero compartirles algunas cosas con ustedes ahí en Libertad, que se llaman los registros celestiales. Los registros celestiales son los cajeros automáticos del cielo. Dice, haceros tesoros en los cielos, donde el ladrón no puede robar ni polilla corromper. Cuando nosotros servimos al Señor, cuando venimos a la casa de Dios, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando intercedemos, cuando damos, nos estamos haciendo tesoros en los cielos. Estamos trabajando para el reino de Dios, y cuando la vasija está completa, se abren esos cajeros automáticos. No son los cajeros automáticos del hombre, son los cajeros automáticos del cielo, y por ahí salen los sobres blancos para tu vida, para tu casa, para tu ministerio. Yo he podido ver esos sobres blancos. A veces he podido ver esos sobres blancos como entran por debajo de la puerta de casa. Y cuando el Señor quiere bendecir, no bendice como el ser humano, porque el ser humano es limitado, pero el Dios Todopoderoso es sobrenatural. He podido recibir sobres, esas bendiciones del Dios Todopoderoso, y a veces han sido 7,000, y a veces han sido 9,000, y a veces han sido 9,000, porque el Señor es un Dios todopoderoso y sobrenatural. Usted tenga la expectativa de trabajar para el reino de Dios, evangelizando, dando, congregándose en este lugar. Usted sabe que hay ángeles en este lugar que están mirando lo que usted echó de ofrenda. No sabe que un humo se desprende de este lugar y sube al trono de Dios en olor fragante. No sabes que tu ofrenda echada en el altar es un
una demanda para el cielo, para que las ventanas de los cielos se abran, para que sobre esta persona que esté predicando Dios ponga palabra para usted. Cuando usted echa una semilla, está demandando al cielo por una palabra. Dios jamás va a mirar la cantidad de tu ofrenda, pero sí va a mirar la calidad de esa ofrenda. Dice que hay una viuda en las escrituras, dice que echó 2 blancas y Jesús estaba mirando a ver lo que echaban las personas. Él se puso aquí en la caja del alfolí y estaba mirando lo que echaban las personas, y se levantaba gente rica y echaba mucho dinero, pero entre todos se levantó una mujer viuda y dio 2 blancas, algo muy insignificativo, pero ella estaba echando todo su sustento, porque Dios no mira la cantidad de la ofrenda, sino mira la calidad de esta. La ofrenda es a mayores del diezmo. Vamos a entrar en el texto. El famoso texto Malaquías 3 del 7 al 12. Dice la palabra del Señor: dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte de lo que a usted le entre de economía. Si a usted le entran 1.000 euros, usted debe de dar 100 euros para el Señor. Eso es el diezmo. Y es lo primero que usted debe de hacer una vez se lo depositen en su cuenta. Lo primero, apartar ese diezmo. Poner un nombre, poner el sobre y depositarlo, ¿dónde? En el alfolí de la iglesia, donde usted se congrega. Lo primero. Yo he conocido a personas que han estado trabajando, Dios les abrió puertas del trabajo y empezaron a ganar y no diezmaron. Y de repente el Señor les secó ese trabajo, lo despidieron del trabajo. Y yo le preguntaba, él me decía, estoy sin trabajo. Le digo, cuando tuviste trabajo, ¿estabas diezmando? Y dice, no. Le digo, ahí está el problema, empieza a diezmar. Pero ahora no tengo trabajo. Le digo, basta con el Señor. Como pacto, como hizo Jacob. Dice, si tú me bendijeres, si tú me llevaras en bien y me trajeras en bien al lugar de mi nacimiento, yo te entregaré los diezmos de todo lo que consiga. Porque hay poder en el pacto con Dios. Entonces es lo primero que usted debe de hacer. Personalmente siempre entrego más del diezmo. Si me está, por ejemplo, entrando una cantidad fija y son, por ejemplo, de 800, yo no le doy al Señor 80. Yo siempre le deposito 100. Le deposito más de lo que yo esté ganando, siempre. Y siempre que voy a las iglesias, siempre mi ofrenda mínimo son 5 euros. Siempre,
siempre deposito esa ofrenda. No solo eso, sino que para salir de casa yo tomé un autobús y me valió como 6 euros. Tomé un tren que me valió 20. Tomé después un BlaBlaCar que me valió 23. Antes de llegar a este lugar yo me hospedé en una casa, pero empecé a hacer una compra a esa casa. Yo llegué a ese lugar y vamos a comprar pollo. ¿Y qué vamos a beber? Un jugo natural vamos a beber. Ay, que no hay azúcar. Y en esa casa dice, echa tu pan sobre las aguas. Y llegado el tiempo vas a cosechar esas aguas. Después me fui al supermercado, me compré unos heladitos. Le dije, no, pastora, que yo te he traído unos heladitos. Cuando entré por la puerta, le digo, pastor, mira una corbata. A otro hermano, mira otra corbata. Dice, echa tu pan sobre las aguas. Y llegado el momento, tú vas a cosechar. Pero si no siembras, no vas a cosechar. Necesitamos cosechar, sembrar en el reino de Dios, siempre de una manera prudente. Diezmar, la ofrenda es una manera prudente. Nadie te dice que eches 500, nadie te dice que eches 50. Hazlo de una manera prudente. Bueno, es que este pastor no quiere sacar el dinero. Yo le enseñé a una de mis líderes en aquel entonces los pactos con Dios. Por un pacto con Dios yo me casé. Señor, Dios estaba rabioso. Señor, yo me quiero casar, yo pacto contigo. Ay, si tú me haces casar. Yo en aquel entonces hice un pacto fuerte. Le dije, lo que cobre en un mes yo te lo voy a entregar. Porque ya estaba en edad casadera. Y no me había casado y yo me enfadé y yo pacté con el Señor. No que el Señor me tiene que responder a ese pacto, pero es una demanda que le ponemos al cielo. Es una demanda. Porque cuando me convertí con 21 años y estuve 10 años con los hermanos gitanos allá en Filadelfia, me enseñaron 2 cosas. Uno, diezmar, y otro, la santidad. La persona que me enseñó a diezmar, él pactaba con el Señor que la primera venta de ese mercado era para el Señor. Él daba las primicias para el Señor de esa venta. Todas las primeras ventas de cada día era para el Señor. Él tiene un ático arriba de un edificio, todo el edificio, la parte de arriba, él tiene ese ático. Yo he ido a vender con él a los mercados y se hincha a vender. Aun los días que son malos de lluvia, él se hincha a vender porque es un hombre que diezma, es un hombre que ofrenda, es un hombre que da las primicias, es un hombre que hace pactos con Dios, es un hombre que está sembrando en el reino de Dios. Hay ángeles en este lugar. Yo pude ver un ángel encima de tu cabeza, los puedo ver como luciérnagas. Oh Espíritu Santo, que esta palabra, Señor, caiga sobre los corazones. Y ese hermano, yo con 21 años lo que aprendí fue a diezmar. Y cuando empecé a trabajar allá con 21 años, yo no ganaba ni 1.000 ni 2.000. Yo empecé a ganar 120 euros en una escuela taller. Los primeros 12 euros eran para el Señor. Así estuve 6 meses y al 7º mes cobraba 240. Los 240, 24 para el Señor. Después empecé a cobrar 400 y esos 40 se los depositaba para el Señor y me quedé sin trabajo, pero cuando volví a encontrar trabajo casi eran 800 y 80 era para el Señor. Siempre desde que me convertí he entregado mis diezmos y mis ofrendas al Señor, y de tener 10 euros en el banco que no los podía sacar porque el cajero automático solo daba billetes de 20, así empecé yo en los caminos del Señor, lleno de demonios, lleno de piojos, con pendiente, con harapos, con ropa del mundo, escuchando música electrónica, metido hasta las entrañas del mundo. Pero de ahí Dios me sacó, Dios me visitó, Dios me tocó, y había personas que me estaban instruyendo en los caminos del Dios Todopoderoso, y lo primero que me dijeron: da tus diezmos. Y lo segundo que me dijeron: santidad. La santidad. En esas iglesias se predicaba santidad. Era vigilia
culto y pastores, que la gente faltaba una semana y les llamaba por teléfono. Los pastores quedaban conmigo casi cada 2 semanas, cada semana quedaban conmigo a tomar café, pasaban tiempo conmigo. Yo no podía faltar una semana porque ya estaba el pastor llamándome por la puerta. En aquel entonces, hace 20 años, los pastores estaban llamando la atención a las jovencitas que andaban con teléfono móvil, con el WhatsApp, teniendo conversaciones que no debían de tener conversaciones, llamadas que no tenían que tener llamadas. El pastor decía, cuidado con los teléfonos móviles. Había personas aquí en el altar que estaban tocando y los agarraron bebiendo cubatas y bebiendo copas allá en una calle de la fiesta. A esos 2 que estaban tocando en los instrumentos los sacaron del altar. Porque eran iglesias santas, iglesias íntegras, iglesias que había mover del Espíritu, iglesias que había milagros. Yo pude ver en cultos donde algún sordo recobró la vista. Eran llenas del poder del Espíritu Santo. Y otra de las cosas que me dijeron, santidad. Allá con 21 años encontré un trabajo. Inmediatamente que encontré un trabajo, encontré una novia. 21 años y ella tenía como 17, 18 años. Y empezamos a salir, pero era una chica como del mundo. Y era bien atrevida. Yo recién convertido. Y allí en la escuela taller había un muchacho que iba a una iglesia bautista. Me dice, ¿qué te pasa a ti que siempre hablando de las cosas de Dios? Y digo, yo voy a la iglesia, yo soy evangélico. Y empezamos a ser amigos con esa persona y me invitó a su casa. Y cuando me invita a su casa, fuimos a ver una película. Y él se va para su habitación, porque él piensa para dejarnos allí solos a los tortolitos, ¿verdad? Y esta chica que era bien avispada, se fue para la habitación. Y yo fui, ¿verdad? Como voy al matadero, ¿verdad? Fui detrás de ella para la habitación. Y me tumbé al lado de ella. Y ella, que era bien sabrosa, se puso encima de mí. Y yo recordé, santidad, sal de este lugar. Y no hice nada, nos fuimos para casa a las 4 de la mañana. Nos encontramos a los hermanos que venían con la furgoneta, que se iban al mercado. Y nosotros íbamos para casa. Días después yo tuve que dejar a esa muchacha. La tuve que dejar, porque si no iba a caer en pecado. Eso me enseñaron allá, santidad y los diezmos. ¿Dónde se entregan los diezmos? En el alfolí de la iglesia, donde nosotros nos alimentamos espiritualmente. Es donde debemos depositar los diezmos. Nada más que nos entre esa economía. Lo primero, corriendo, los diezmos, para que suba a la presencia de Dios. No es que voy a diezmar a mi iglesia de allá de Latinoamérica. Lo puedes hacer una vez, pero no siempre. No es que mi primo de allá está pasando necesidad. Lo puedes hacer una vez, pero no siempre. Pero siempre tus diezmos los debes de traer al alfolí de la iglesia. No, es que el pastor Lino está bien próspero y la iglesia no necesita de mi diezmo. Mira, lo más importante es lo que diga la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que nuestros diezmos deben de ser depositados en el alfolí. ¿Para qué? Dice, probarme en esto y verás si no os abro las ventanas de los cielos. Me llamaba un pastor que cada rato se le estropeaba el coche. Bueno, no era pastor, era así como líder. A cada rato dice, me entra el dinero por un lado y me sale por otro. Yo no sé qué pasa. Le digo, ¿estás diezmando? Y dice, no estoy diezmando. Yo sí ofrendo. Digo, que tienes que diezmar para que el Señor aparte el devorador de tu vida. Lo dice la palabra. Pero hay controversia en este texto. Algunos, los que no quieren diezmar, dicen, no, eso es para el Antiguo Testamento. Yo no tengo la obligación de diezmar. No, es que no es obligación. Voluntariamente nosotros, porque
nos conviene, depositamos nuestros diezmos en el alfolí. Y yo dudaba de esas enseñanzas, porque había personas que decían esto es del Nuevo Testamento, esto es del Antiguo, esto es del Nuevo, esto es del Antiguo, y yo no lo sabía. Pero el Señor me dio una revelación. Y esa revelación fue en el tiempo de la pandemia. En el tiempo de la pandemia nadie se congregaba. No podíamos depositar nuestros diezmos y ofrendas. Entonces el Señor me mostró varias veces la langosta, cómo se me metía por un costado. Y a la primera no le hice caso, pero cuando la vi la segunda vez la langosta, empecé a soltar mis diezmos y mis ofrendas, pero rápido, como cosa loca. Y ahora entendí, me cayó la ficha, que los diezmos apartan de nuestra vida al devorador. Nos interesa dar esos diezmos. Hay mucha controversia de qué se hace con esos diezmos. Entonces he podido, en la gracia de Dios, visitar diferentes países y algunos pastores dicen, bueno, lo que está en el alfolí, la mitad es para la iglesia y la mitad para mí. Otros pastores dicen, bueno, con lo que entra en la iglesia, yo puedo hacer lo que quiera. Voy a pagar el local, voy a pagar la luz, voy a pagar el internet, pero si me apetece comprarme un traje o si me apetece comprarme comida, también lo voy a hacer. Y uno tenía, ¿verdad?, como dudas de qué sería lo correcto. Entonces el Señor me llevaba a otro sueño. En ese sueño yo pude ver a un hombre grande, oscuro, era negro. Y acá yo pude ver diferentes montones de monedas. Y en el sueño yo pude ver una mano como agarraba de las monedas y se las metía aquí en el bolso. Y una vez que hacía eso, este hombre negro, que era un demonio o era un principado, agarraba todas esas finanzas y las cogía y nos subía al trono de Dios esas bendiciones de las ofrendas. Entonces entendí que el dinero que entra en el alfolí es para el templo, no es para los pastores. Es para pagar el local, es para pagar la luz. Y de acá se da de gracia. Lo que recibes de gracia, Jesús le decía a los discípulos, ir y echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Los pastores, los ministros, debemos de predicar la palabra del Señor de una manera gratuita y de una manera por amor al Señor. De gracia recibimos, no es nuestro lo que nosotros tenemos, sino es de parte de Dios. Y hay un evangelio que a veces es un evangelio corrupto. Se quieren meter apóstoles, profetas, evangelistas más inteligentes de la cuenta y quieren corromper este evangelio tan santo. Hay predicadores como yo que visitamos diferentes iglesias. Y las diferentes iglesias, nosotros sabemos el nivel de honra de cada iglesia. Y hay personas que son corruptas, que empiezan a meter a sus amigos en las iglesias que ellos han visitado, que son grandes y dan buenas ofrendas. Y llegan secos al altar. Y son caminos corruptos, son caminos de tierra, son ofrendas de hombres, están en sobre, pero esos sobres te los da el diablo y te los da el hombre. Los sobres del Señor son sobres blancos y sobres santos. Este evangelio no se puede corromper. Una de las veces estábamos allá en el ministerio que pastoreo y íbamos a un predicador a la iglesia. Cuando íbamos a ese predicador para la iglesia, vamos allí a cenar para la casa.
Digo, porque sale más barato. Cuando me voy a montar en el coche, yo oigo la voz del Señor que me dice, llévalo a cenar. Digo, no, sí, Señor, está bien. Y allá lo llevamos a cenar a ese predicador. Vino otro también, allá al ministerio, estábamos unos jardines allá en La Mota, que se llama, y al fondo hay un parador de turismo. Ese parador de turismo es de 4 estrellas. Usted va a ese lugar y pide algo y es bien caro. Yo escucho una voz, me dice, llévalo ahí dentro, invítale algo ahí dentro, para que vea ese lugar. Y yo llevé al predicador y lo llevé a ese lugar. A veces han ido mi esposa, que llevó a su sobrina a ese lugar, y han estado un poquito así de medio frescas, y se han pedido un jugo natural. Entonces han pedido la cuenta después y les han cobrado $5.50 por ese jugo natural. Encima pidieron allá la carta una cosa de tabla de quesos y qué sé yo. Digo, no, a vosotras solo se os ocurre meteros en esos lugares y pedir un jugo natural. Pero después el Señor me ha sacado a diferentes lugares y ha habido personas que me han llevado a restaurantes. Hay personas que me han bendecido. Hay personas que me han enseñado cosas. Recuerdo una vez, porque hasta después fui a los Estados Unidos y hubo una persona que me llevó a ver las montañas rocosas. Y que lo que sembramos nosotros vamos a cosechar. Yo recuerdo otra de las veces que el Señor no mira la cantidad de la ofrenda. El Señor me llevó a la ciudad de Barcelona. Y yo recuerdo que a esa ciudad yo me fui en el avión. Y me fui, ¿verdad?, por el aeropuerto de Valladolid. A veces he ido a Barcelona con mi coche. Son como 10 horas en coche. Me he ido en tren, son 8 horas en tren. Me he ido en autobús, son más horas, salgo igual a las 11 y algo de la mañana de León y voy llegando sobre las 10 de la noche allá a Barcelona. Pero ese día yo fui en el avión desde Valladolid y fui en el bolsillo, yo tenía como 80 euros, yo me iba a quedar en casa de la pastora y bueno, no iba a gastar mucho dinero allá en Barcelona porque me iba a hospedar con esa pastora. Entonces mi esposa me preparó unos alimentos y ahí fui pues allí al aeropuerto y fui con mucho tiempo de antelación y ahí estuve observando el panorama, estuve tranquilo. Me gasté más o menos como unos 10 euros más o menos me gasté en el pasaje de autobús y allí pues pasaba el tiempo, yo estaba tranquilo, sosegado, estaba sentado, ¿verdad?, esperando que llegara el turno, que era salir del avión como a las 4 de la tarde. Y allá había unos jóvenes que iban de rumba ya a Barcelona. Yo empecé a hablar con ellos, le empecé a hablar de las cosas del Señor. Me dio tiempo a tomarme un café en la cafetería y de fondo yo podía ver los aviones. Ahí estuve leyendo la palabra, apuntando unas cosas, estaba pasando el tiempo, yo estaba tranquilo, yo estaba relajado. Yo tenía por costumbre de hacer el embarque. Usted va con la tarjeta a donde los mostradores y le da el billete y con ese billete usted se monta en el avión. Pero se abrió como 2 horas antes del vuelo y fui para allí, había una rubia bonita con los ojos muy bonitos y entonces yo le dije, bueno, venga por la tarjeta de embarque. Y como era una aerolínea de bajo coste, que era, no voy a nombrar, dice, bueno, usted tiene que sacarse el pasaje por la página web, porque si nosotros le sacamos ahora el pasaje son 60,50. Yo, ¿cómo que 60,50? Yo había salido con 80, me había gastado 10 en el autobús, un poco en el café, 60,50. Digo, ni modo. Yo vi como la oposición, yo tengo que llegar al otro lado. Le di los 60,50 y yo me quedé medio parapléjico. Yo ya no tenía casi dinero. Yo me embarco por ahí por el avión y ya orando. Digo, no, Padre, que esta gente no me pese la maleta, porque encima como me pese la maleta y no pueda ir al otro lado, Señor, activo ángeles de alto rango alrededor de este lugar, protégeme. Bueno, me monto en el avión. Cuando me monto en el avión, llego al aeropuerto del Prat, llamo a la pastora Clara. No, pastora. Y ahí ya estoy en el aeropuerto. Dice, tienes 2 métodos para venir. Usted tiene que ir en autobús
o irse por el metro. Dice, el metro es más barato, digo, por el metro. Voy por el metro, ya tenía como las cosas justas ya en el bolsillo. Voy a sacar el ticket de metro y verdad, ahí como he estado con gitanos, como he estado con latinos, pues ahí en el ticket del metro, yo le digo, bueno, a ver si este me ayuda. Digo, igual, digo, voy que no sé sacar el ticket, bueno, y de paso, pues si me hace falta alguna moneda, pues que me ayude. Y esta persona me empezó a ayudar y justo, eran 5.50, algo así. Justo, me quedaron 15 céntimos en el bolsillo. La pastora me está esperando en el metro y yo orando, Señor Jesús, que la pastora no se dé cuenta que vengo pelado. Yo no sé cómo me voy a ir para casa, Señor, pero tú me vas a ayudar en esta. Señor Jesús, activo ángeles, Señor, ayúdame, Padre, que la pastora no se entere que yo llego pelado a este lugar. Señor Jesús, ahora se da el culto y pasa la ofrenda. Y hay alfolís que son como una especie de cerámica o de metal, que si usted echa monedas, empiezan a sonar. Y ya el pastor te mira, monedas. El líder dice, estas monedas, esta. Porque suena y suenan las monedas. Entonces en ese alfolí, lo que era así, redondito, y tenía como una tela para abajo. Entonces si tú echas las monedas desde arriba, va a sonar. Entonces como esa yo ya me la sabía, yo agarré los 15 céntimos y metí abajo, digo, que nadie se entere. Cúbrenos, Señor, con tu sangre. Y metí abajo la moneda, despacito la soñé para que no sonara. No, el pastor echó billete. Una vez estaba en una ciudad y tenía la ofrenda así. Entonces la líder estaba así, con la mano así, la ofrenda así, o sea, se veía lo que iba a echar. Y bueno, en aquella época yo no tenía mucho dinero, yo eché 50 céntimos en la ofrenda. Claro, me vio y después me miraba a lo lejos, pastor, el tacaño es pastor. Yo me recordé de eso y tiempo después yo fui a ese evento y estaba la misma señora ahí con la digo, no, pues ahora digo, yo voy a echar un billete, que me vea que yo he hecho billete. Después me traía agua, estaba contenta y me traía agua. No, pastor, ahora está bendecido el pastor. Y me traía la agua y diciendo a lo lejos, no, perdóname, pastor, que yo te juzgué mal. Aquella vez igual no tenía mucho y tú echaste lo que te... Porque está así, te ven lo que estás echando. Entonces yo deposité ahí al final, digo, no que nadie se entere. Y predicando, digo, no que esta gente me compre algún libro, Señor, para regresar para casa, Señor, ayúdame. Bueno, por ahí me compraron algún libro. Digo, Señor, que no se entere la pastora que llegó pelado. Y me llevaron a un restaurante. Ahora en ese restaurante me senté al lado del pastor y el pastor me dio así la ofrenda por debajo. Me dio ese sobre. Yo digo, voy al baño. Me metí en el baño. Yo agarré la ofrenda, la abrí y digo, gloria a Dios. La meto en la cartera, ¿verdad? Y yo me siento ya en la mesa como que nada había pasado. Y nos metemos en el metro. Y ahí en el metro me dice la pastora, no, hay que sacar un bono de metro, ¿vale? No sé cuándo. No, pastora, mira, lo que tú necesites, vamos a comprar ese pasaje de metro. Ahí el Señor me salvó porque estaba bien pelado. Hubo una persona que se posicionó como empresario. Dice que vendía 600 euros diarios. Pero dejó de casi asistir a la iglesia y dejó de diezmar. Y Dios le secó ese negocio. Recuerdo otra de las veces que el Señor puso en mi corazón que le diera a una persona 50 euros. Y yo digo, no, Señor, que se los dé a otra persona. ¿Y cómo yo le voy a dar a esa persona 50 euros? De repente se me estropeó la rueda del coche.
no sé si fueron 80 oros otra vez. Me vino otra vez un pensamiento del Señor y dice, vete y le das 50 oros a esa persona. Y yo digo, sí, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y yo le fui y le di esa economía a esa persona. Cuando se te reitera el pensamiento de que tú tienes que soltar algo, lo tienes que soltar. Una vez yo llevé a un predicador a la iglesia. Yo había estado escuchando a un apóstol muy famoso que él daba la ofrenda antes a los predicadores para que le predicaran contentos. Digo, yo le doy la ofrenda antes para que ellos prediquen bien contentos. Y yo una vez traje un morenito ahí de la República Dominicana y antes de que él predicara, yo cogí y le di una ofrenda, la mitad de la ofrenda. Y él cuando estaba en mi casa y había predicado, el Señor me puso la cantidad que yo le tenía que dar. Y yo empecé a contar, digo, no, le tengo que quitar un poco. Y cuando le quitaba un poco como que me sentía mal. Y yo le tuve que dar todo aquello que el Señor había puesto en mi corazón, dar la ofrenda a esa persona. Yo fui una vez a los Estados Unidos y yo vine con una locura terrible. Yo fui a los Estados Unidos y yo fui con dólares a los Estados Unidos. Yo fui con $200 en billetes de 20. Y solo se me ocurre meterme a mí en un evento de estos de la prosperidad. Y era, vamos a pasar la ofrenda. Claro, como yo no tenía otro billete, era 20 de ofrenda. No, y que los empresarios vengan acá y paste con el Señor. Y yo había subido los libros a Amazon. Digo, bueno, pues yo soy empresario, pero cada vez que sembraba yo, eran 20. Bueno, llegué de los Estados Unidos, que llevé libros. Llegué sin dinero. Los últimos 6.50 era para un billete de autobús. De milagro llegué a la casa, llegué sin dinero, sin libros, había perdido como 5 o 7 kilos más y sin nada llegué a ese lugar. A casa llegué peladón, pero días después el Señor nos sorprende y a mi esposa le sale un trabajo, no sé si estuvo mes o mes y medio, y ahí fue la bendición de haber estado en ese lugar. Yo vine como una locura de ese lugar y yo, para hacerlo prudente, empezaba a llamar a las personas, la líder, su esposo no encontraba trabajo, y yo le digo, ven acá. Y ponía unos papeles y ponía una cantidad en papeles. Le digo, coge los papeles y pacta con el Señor. ¿Cuál quieres que sea el precio del trabajo de tu esposo? Y cuando llegue ese trabajo, usted va a depositar esto que ha cogido en papeles para hacerlo sencillo, para hacerlo prudente. Esta mujer también tenía una caravana y no la vendía. Le digo, haga un pacto con Dios, pero no hagas un pacto loco, que le vas a entregar la mitad al Señor. Haz un pacto prudente para que tú, cuando entregues cuando te solucione Dios la situación, vengas con ese pacto al alfolí. Y ella pactó con el Señor. Señor, si tú vendo, ¿verdad? Esa caravana, yo voy a pactar contigo 50 euros. A los pocos días, llevaba años sin venderla, a los pocos días esa mujer vendió esa caravana y fue con el pacto con Dios y lo depositó en el alfolí del Señor. Y que tú sí sea sí, que tú no sea no. Porque una persona que tenía una vivienda de 300.000 euros, esa persona pactó con el Señor si se vendía esa casa. Esa persona vendió esa casa y no cumplió con el pacto, que era entregar su vida al Señor para servirle a tiempo completo. Esa persona vendió y no cumplió con el Señor, y el Señor lo enfermó. Le trajo enfermedad sobre su vida. Los pactos son reales y surgen. Hazlos de una manera prudente. Hay diferentes pactos. Hay 2 pactos al menos en la Biblia, o votos. Uno que es económico y otro que no es económico. Jacob hace un pacto económico con el Señor. Si tú me bendijeres, si me trajeras en bien a mi destino, a la tierra de mi nacimiento, todo lo que gane yo te entregaré los diezmos. Si hay una persona que no tiene trabajo, pacte con el Señor. Dice, Señor, si tú me entregas un trabajo, yo te voy a entregar los diezmos. Pero no juegues con el Señor. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Y hay otros pactos que no son económicos. Haz un pacto, Ana. Si tú me das un hijo, yo te lo entregaré a ti como nazareno todos los días de tu vida. Y Ana cumple ese pacto con el Señor, y después el Señor le sorprende y le da más hijos. Hazlo de una manera prudente, porque se trata de que tú obtengas la bendición. Existe la multiplicación, pero la multiplicación tiene que ser revelada.
Una vez el Señor me mostró un sueño. En ese sueño pude ver a un profeta y pude ver la cantidad. Eran 250 euros. Yo venía del norte de Italia y era casi lo que tenía en el cajón, más o menos lo que tenía el cajón. Y pude escuchar en el sueño: si no te quieres perder la bendición. Y yo lo vi claro en el sueño. ¿Existe la multiplicación? Sí. Pero la multiplicación tiene que ser revelada para que surta efecto, que Dios te hable a ti a través de sueños. A mí una vez unos pastores de Argentina me metieron en la oficina a ver qué doctrina tenía, porque habían venido diferentes predicadores y habían sacado todo al pueblo. Pacte con Dios casas, pacte con Dios coches, pacte con Dios motocicletas, dinero, y después no ocurría nada. La multiplicación existe, pero tiene que ser revelada. Dios te tiene que dar esa revelación para que tenga efecto. Y el Señor me revelaba un sueño, y en ese sueño dice: vas y le entregas esa cantidad al profeta. Dice: si no te quieres perder la bendición. Y yo refunfuñando abro el cajón. Me dolió porque me dolió un montón. Agarré el dinero, lo metí en el sobre y fui allí, le pico al profeta. Abre la puerta y le digo: toma esto de parte del Señor. ¿Y por qué? Digo: no preguntes, me voy. Y fui para la iglesia. Y ahí estaba adorando en la iglesia. Así estaba adorando. Y la primera vez persona que entró por la puerta, entró con un sobre blanco. Yo iba para los Estados Unidos. Pastor, yo siento en el corazón darte esta ofrenda. Había miembros de la iglesia que era la unción del euro. No te echaban más en el alfolí, no te echaban más. Era el euro. Da igual que tú les predicaras como quisieras. No salían de esa. Esas personas me llegaban a la casa con sobres. No te lo pierdas. Tenía unos zapatos en la casa que los había comprado para venderlos, pero me quedaron un montón de cajas allá en el cuarto. No había modo de sacarlos en ese lugar. Se los ofrecía a una tienda y me cogió todos los zapatos. Porque la multiplicación existe, pero la multiplicación tiene que ser revelada. Todo se hace desde una manera prudente. La persona que cogió los diferentes papeles en este lugar, esa cantidad, después fue el diezmo del trabajo de su esposo. Yo llegué una vez a México y dice el pastor: no, que esta gente es un poco tacaña, a ver si puedes hablar algo. Y hice lo mismo. Y una de las personas encontró un trabajo y Dios le depositó una cantidad. Pero esa persona después no regresó a la iglesia. Se fue con la bendición y no apareció en la iglesia a entregar los diezmos y las ofrendas en el alfolí. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Dice Eclesiastés 11:1, dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Eso es aparte de la ofrenda. Está el diezmo. Puedes hacer pactos con Dios. Lo importante es ver el resultado. Por eso hazlo de una manera sencilla para que usted lo experimente. Dice: echa tu pan sobre las aguas. Eso es a mayores de diezmo y de ofrenda. Y yo llegué a una iglesia. La líder de esa iglesia tiene un niño pequeño que acaba de nacer o no había nacido. Yo le llevé ropa, le sembré ropa. Meses después, cuando yo caigo a ese lugar, me compró 2 Biblias. Echa tu pan sobre las aguas. Y llegado el tiempo, vas a sembrar eso que tú cosechaste. Yo recuerdo cuando estaba en España, había un misionero que caminaba por España, por Italia, por otros países. Y el Señor me dijo: cómprale un vuelo interno, cómprale un vuelo entre Milán, Italia y España. Yo le compré a ese misionero ese vuelo.
él, cuando se me trancó la frontera entre Estados Unidos y México, esa persona me pagó un vuelo y me ayudó a salir de México y me depositó en casa de unos apóstoles que me recomendaron a un ministerio a las afueras de México, un lugar fronterizo llamado Nuevo Laredo, y me pagó un vuelo interno en Monterrey, de Monterrey a Ciudad de México. No solo eso, sino que me ayudó a salir del país y me recomendó en un hotel. Le dice: cuando llegues a ese lugar le enseñas la foto. Cuando llegué a ese lugar, el que estaba en la puerta dice: ah, sí, el moreno, pasa. Y ahí estuve, que pagué ese hotel, pero esa persona me ayudó. Dice: echa tu pan sobre las aguas y llegado el momento, tú lo vas a cosechar. El Señor hay a veces que me muestra una bolsa grande de pipas. Esos son semillas. Y a veces me las veo comiendo esas pipas. Y el Señor me dice: no te comas la semilla. Siémbrala en ofrenda, siémbrala en personas. Porque a veces empezamos, vamos al súper y compramos ternera y pescado y aguacates y nos hinchamos de comer y nos gastamos mucho dinero en comida. Y a veces me ha pasado eso. Yo no suelo ir al restaurante y dice el Señor: vete de vez en cuando a algún restaurante y me llevo a la niña a comer una hamburguesa. Porque no, es que yo como en casa bueno, es que el restaurante es más caro. Claro que es más caro, pero te está sacando de la pobreza, de la miseria, de mentalidad de pobreza, de miseria. Vete de vez en cuando al restaurante. Y yo: sí, Señor, vamos al restaurante. Yo me fui a una hamburguesería. Vamos a ver, a obedecer al Señor. Me fui a una hamburguesería y me llevé a la niña. Digo, porque si llevo a la esposa, pues ya, para allá más gasto, me voy a llevar a la niña. La gente que me ve en la hamburguesería con la niña: ¡ay, qué buen padre que lleva a la niña a la hamburguesería! Yo a esa hamburguesería y me pedí no la más barata. Yo me pedí una un poquito mejor. Y nos ido comiendo ahí. Estaban en esa hamburguesería, que era un día más o menos de diario. Estaban los empresarios de la ciudad. Los que vendían lámparas, los que vendían la cerámica, estaban allá, los que vendían pintura. Yo me los encontré a todos ahí. Y cuando fui a pagar al de la pintura, le digo: y cóbrame los cafés ese. Porque los cafés no son muy caros, no le voy a pagar toda la cena. Porque estaban comiendo 4 o 5 y uno calcula 6 euros por 5, 30. Digo: no, los cafés. Los cafés. No, y me cobra. Y la niña: no, ¿pagaste los cafés? No, papá. Papá maneja. Y le pagué los cafés al empresario. No, echa tu pan sobre las aguas. De una manera prudente. Y usted lo va experimentando. Eso es en el espíritu. Eso es en el espíritu. Ahora porque estamos en una predicación. Pero eso no se dice. Usted lo hace en el espíritu. Y esa persona tiene en la mente. Cuando te ve por la calle, tiene en la mente. Te baja la mente. No, ese un día. Echa tu pan sobre las aguas, porque no sabes cómo va a acontecer. Si habrá hambre, si habrá pobreza, si no sabes. Por eso dice: echa el pan sobre las aguas. Y llegado el momento, te va a llegar. Entonces yo: vamos a hamburguesería. A la hamburguesería, ya estaba mirando otro restaurante de por allí, de menú del día de 10 y algo. Y el Señor en un sueño me dice: no te comas la semilla. No ahora que vayas todos los días a los restaurantes, no te comas la semilla. Existe la multiplicación, sí, pero la multiplicación la tienes que trabajar. Dios te da unas herramientas. El dinero es herramienta. Y tú ese dinero lo puedes invertir en Biblias, en libros, en ropa. ¿Existe la multiplicación? Sí, existe la multiplicación. ¿Qué quiere decir? Que tú vendes ropa, la vendes más cara, ¿verdad?, de lo que te costó, pero la ganancia no te la comes. La ganancia la sigues invirtiendo en Biblias, en ropa, y lo vas trabajando. Existe la multiplicación. Como Dios nos enseñó los panes y los peces.
existe la multiplicación, pero tuvieron que trabajar, tuvieron que repartir los alimentos entre toda esa gente. Y Dios le daba talentos. ¿Qué hiciste con un talento? A uno le dio 10, a otro 5, a uno 1. A uno le dio monedas, a uno le dio 10, a uno le dio 5. ¿Qué hiciste con eso? Ah, no, lo trabajé y lo multipliqué. Aquí lo que me dejaste y esto que he conseguido. Pero el que tenía una, ¿verdad? Dice que la escondió, no la trabajó. ¿Existe la multiplicación? Sí, pero la multiplicación tiene que ser trabajada. Los gitanos salen a vender ropa. Se gastan tanto en gasolina, ponen allí su género, ¿verdad? Tienen una recaudación y cuando van para casa vuelven otra vez a invertir en ropa. Y pueden invertir más para que en vez de 20 prendas ya tengan 30 y después 40 y después 50. Pero usted tiene que trabajar eso. Ya sea en cualquier situación que usted quiera emprender, usted tiene que trabajarlo y tiene que ser esforzado. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a ser una persona esforzada. Él se levantaba de la madrugada y iba a lugares solitarios y allí estaba orando. Nuestro Señor Jesucristo era un hombre que él era esforzado. Eso es aparte de diezmos y ofrendas y pactos. Y hay otras que son semillas que tú puedes sembrar en otros ministerios. Yo recuerdo que fui allá en un evento, era un aniversario y era un culto de 4 horas. 2 veces escuché a ese predicador, me ministró 2 veces, me puso las manos, caí. Al día siguiente, yo quiero más de Dios, me puso las manos, cayó, oró por mi hija, una palabra sobrenatural. Cuando acaba el culto, ese hombre está desfallecido. Yo como ministro, ¿sabes qué puedo hacer? Gracias por lo que recibiste, media vuelta y yo me voy. O puedo depositar una semilla en ese predicador. Y cogí una semilla que estaba vendiendo libros, cogí una semilla y una corbata y le dije, y se lo di. Echa tu pan sobre las aguas. Una semilla. Yo no le estoy pidiendo nada. No le estoy pidiendo nada. Muchas de las iglesias ni siquiera me dan ofrenda. Y yo sigo yendo a esas iglesias porque yo trabajo para el cielo. Y el cielo es el que se encarga de bendecirme. Yo le estoy diciendo eso para que usted lo aplique, quizá con otro predicador. Yo no le estoy pidiendo, es más, yo no quiero que me dé nada. Quiero que usted entienda la palabra, porque no consiste en yo sacarle su dinero, no consiste eso, es una enseñanza que usted experimente después las bendiciones de esa enseñanza. A mí muchos pastores me han probado. Yo he ido a sus iglesias y no me han dado ofrenda. Para ver si vuelvo. Pastor, ¿cuándo puedo ir por allá? Y vuelvo y me dejan otra vez sin ofrenda. Y vuelvo. Porque yo no dependo de que alguien me dé una ofrenda. Yo trabajo para el cielo. Porque se me han revelado los registros celestiales. Mi salud proviene del cielo. Mi provisión proviene del cielo. Y no tenía nada. 10 euros en el banco. Y cuando traje un coche de allá de la ciudad de Salamanca, porque antes caminaba en bicicleta, iba llorando por la autovía. Y yo, gracias Señor, tú sí que eres bueno. Que aparte del coche yo me saqué el carnet de conducir, tú sí que eres bueno. Yo cuando empecé allá los cultos, mi traje en el verano era un pantalón blanco y una camisa gris. Todos los domingos yo aparecía en el culto, que no predicaba. Yo aparecía en el culto con ese traje. No tenía otro. Y en invierno, pantalón negro, camisa negra. Ese era el que tenía. Y una de las veces voy a Zamora en autobús, porque no tenía coche. Y voy como a unos centros comerciales. Y me compro otro atuendo, porque ya tenía trabajo. Pantalón marrón, camisa marrón. Creo que me compré otras cosas. Y iba con las bolsas. Subía esa cuesta. Yo lloraba. Lloraba porque sabía que Dios me estaba bendiciendo, porque no tenía absolutamente prácticamente nada. Sabía que provenía eso de parte de Dios. Y hace no mucho tiempo, yo entré en un centro comercial. Yo me voy a comprar unos zapatos, una camisa, o me voy a comprar algo. Cuando entro dentro de ese centro comercial, yo entré a la tienda de Zara, entré a ese lugar y había gente comprándose camisas. Y yo miraba para el bolsillo y digo, ay, santísimo Padre.
si yo me compro una camisa, yo no llego a la casa que yo tengo que llenar esa bendita nevera. Y yo miraba a la gente bien vestida y yo allí, yo no me puedo comprar nada. Quebrantado salí de ese lugar sin nada. Ay, Señor, quebrantado y llorando, saliendo por esa puerta porque no me pude comprar nada. Por eso yo sé que todo proviene de parte del Señor. Y Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios sobrenatural. Dios es un Dios de prosperidad. Hay predicadores que dicen: no, ¿qué es eso que el pueblo del Señor es cabeza y no cola? No, que tiene que sufrir. Mentira del diablo. ¿Cómo va a tener que sufrir el pueblo de Dios? Entonces el libro de Josué lo sacamos de la Biblia. Que Josué era un conquistador, que conquistó Jericó, que conquistó Jai, que emprendió, que avanzó. Sacamos al libro de Josué de la Biblia. Sacamos el libro de Éxodo, donde el pueblo del Señor estaba oprimido allá en Egipto durante 400 años. Y llegó Moisés y lo llevó a la tierra prometida, a las puertas de la tierra prometida, porque el que entró al pueblo en la tierra prometida fue Josué. Sacamos ese libro de la Biblia también. Es un libro que nos enseña que somos cabeza y que no somos cola. Que habrá desiertos, que habrá pruebas, que habrá situaciones adversas. Pero el Señor nos llama a que caminemos a la tierra de Canaán, a una tierra que fluye leche y miel. Porque el Señor quiere llevarnos a un momento de la sobreabundancia. De la sobreabundancia, que tengamos economía para diezmar, para ofrendar, para pactar, para dar semillas, regalos. El Señor a veces me muestra el número 20. El número 20 en los sueños significa que los hombres y las mujeres que son maduros tienen que ofrendar y dar semillas. Aparte de la ofrenda y del diezmo, usted tiene que sembrar más abundantemente. Usted entre más siembre, más va a cosechar. Porque hay un momento donde Dios le mete en la abundancia de Dios, en la sobreabundancia de Dios. Y Dios quiere a un hombre que dé con alegría. Pero usted experiméntelo. Nosotros siempre que hacemos el altar familiar en casa, ponemos un tarrito, levantamos adoración y siempre echamos ofrenda. Siempre. No gran cantidad, pero echamos una moneda o dos más y eso sube a la presencia de Dios. Cuando usted echa la ofrenda, sube como un humo. Cuando estaba antes de venir en casa de la persona que me hospedó, había depositado diferentes ofrendas. Había llevado a un pastor a una cafetería. ¿Qué quieres, pastor? Churro, dame churros. Vamos a comer con el pastor esos churros en esa cafetería. Voy por la tarde donde otro pastor: pastor, voy a comer a tu casa. Y ese: no, ya viene a comerme la comida. Digo: no, vamos al supermercado. En el supermercado hay diferentes clases, ¿verdad? Y está el pollo y la pechuga. Digo: dame ternera, dame ternera. Y vamos a comprar, a comer con el pastor. Pan, compramos pan, vamos a comprar pan y Coca-Cola. Llevamos la bolsa y vamos a comer a su casa. Y comí con ese pastor. Es una continua siembra y cosecha para ver lo sobreabundante de Dios. Y cuando estaba en casa de ese evangelista, se soltó el humo para el cielo. Sentí como se soltaba como un humo. Yo dormí en el sofá porque no tenía más cosa el hombre. Y en ese lugar sentado yo sentí como todo, la fragancia, el olor, la siembra, el esfuerzo subía al trono de Dios. Hay ángeles que registran los diezmos, las ofrendas, cómo lo da, y eso lo apuntan en los registros celestiales. Hay un libro llamado La revelación divina del cielo y del infierno. Lo escribe Mary Baster, que Dios les revela que hay ángeles en este lugar apuntando cómo viniste a esta iglesia, cómo adoraste, lo que echaste de ofrenda, cómo lo echaste. Todo está
eso apuntado en los registros celestiales. Y eso es real, lo estoy hablando en el espíritu. Pero yo quiero que usted lo experimente. Por eso hazlo de una manera prudente. Si pactas con Dios o cualquier cosa, hazlo de una manera prudente. Que usted vaya viendo los resultados. Porque si no ve los resultados, usted se va a sentir engañado o engañada. Pero si usted va viendo los resultados, es un juego. Es un juego. No hace falta sembrar grandes cantidades, es un juego. Siembra cosas pequeñitas y usted va viendo a la semana cómo hay un regreso y vuelta a sembrar y vuelta a cosechar. Es un círculo, pero yo quiero que experimente eso. ¿Cuántos lo creen? Y dicen amén. Puestos sobre sus pies, vamos a orar. ¿Cuántos han entendido la palabra? Amén. No es aburrido ahora sembrar y diezmar. No es aburrido. Ahora ¿verdad? No corráis ahora en eso. Ustedes tranquilos. No corráis en eso. Despacito y viendo los resultados. Ve, llevé al pastor a tomar un café. ¿Qué hizo el pastor hoy conmigo? Me llevó a tomar un café. Y vi una tostada ahí arriba llena de frutas, de kiwi, frangüesa y fresa. Y digo, no, esa quiero. Pero anteriormente, ¿qué había hecho yo con otro pastor? Lo había llevado a tomar un café. Puesto sobre sus pies y podemos poner la adoración, Padre. Oh.